Pero muy buenas tardes. Una disculpa por el retraso, pero ya estamos aquí. Federico Bonazo, muy buenas tardes, bienvenido. Marta Olivia, qué gusto saludarte, igual que Arturo y Ante. Gracias. Tere Rodríguez de la Vega, un gustazo. Hola Marta Olivia, Arturo, Federico, un abrazo muy grande. Gracias. Arturo Cano, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia, Federico, Teresa, un gusto verlos por aquí como siempre y gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias, espero nos retrasamos un poco. Fuego Amigo, me quedé pensando en la entrevista con Lenia Batres Guadarrama, Fuego Amigo directamente, no nos quiso decir las palabras, pero me parece que esta discusión y estas protestas en el Poder Judicial, ahí mismo en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya casi tienen fecha de caducidad, Federico Bonazo. Es decir, hoy se vota ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina esta situación y me parece que a partir de ahora se podría ir bajando los ánimos. ¿Crees lo mismo? Con la oposición que tenemos, Marta Olivia, no sé si lo de bajar los ánimos es posible porque van a encontrar cualquier resquicio, cualquier aventura mentirosa o desleal con las mismas causas que ellos dicen defender para seguir haciendo política del rencor en muchos casos, donde quieren torcer la ley para seguir causando daño a ese rival político que es el obradorismo, concretamente también al presidente, que ha desquiciado la psicología de tantos de los protagonistas de la oposición. Lo que hemos visto a lo largo del sexenio y recrudecido en un final de sexenio bastante movido es esta capacidad del presidente de pulsar los botones psicológicos de los líderes de la oposición que están enfrascados ya en un problema personal con él. Pongamos en contexto un poco esto último que tú mencionabas. Marco Cortés envió una denuncia de contradicción de criterios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Norma Piña la acepta muy rápidamente, según los que saben de estos temas, demasiado rápidamente, en una maniobra más política que jurídica para variar, a las que nos tiene acostumbrada la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero muy rápidamente se desbarata lo que algunos también, yo creo que de manera absolutamente exagerada, hablaban de golpe técnico de la ministra Piña. Habría que pensar cómo se iba a implementar este golpe técnico y si lo quiso ser un golpe blando contra la calificación de la elección, tanto presidencial como lo que se llama la sobrerepresentación de los plurinominales o la sobrerepresentación en general de lo que son diputados y senadores en nuestro Congreso, me parece que era un poquito una exageración. Esto de contradicción de criterios tiene que ver con que, de hecho, además la Suprema Corte entiendo que está obligada a recibir cualquier tipo de denuncia de este tipo, tiene que ver con una diferencia de criterios sobre el artículo 54 también, que es el que nos está mandando en este momento si se hace una letra, si se cree en la letra literal de la Constitución o esto hay que interpretarlo según el espíritu de lo que sería la defensa de la democracia y de la república, lleva a una discusión que, como ya lo dijo el ministro Juan Luis González Alcántara, no es retroactiva, es decir, el mismo ministro al que Norma Piña le asigna esta denuncia dice que esta generación de jurisprudencia, es decir, de una manera de interpretar la ley, se puede discutir, pero no tiene efecto retroactivo, y que el único que puede dar la última palabra sobre la calificación de la elección es el Tribunal Electoral, y que es inatacable esa decisión. Esto lo dice el ministro. Entonces estamos viendo ahí que es un episodio más de la pelea política brutal, a la que los ciudadanos miramos a veces con risa, a veces con preocupación, a veces con un poco de irritación y cansancio también, en el sentido de que nos gustaría ya que nuestras autoridades se concentraran en la tarea del bien común y dejaran de utilizar a las instituciones para las disputas políticas, partidistas, facciosas. Es un nuevo episodio que se desarma muy rápidamente y en efecto el tribunal en las próximas horas va a tener esta última decisión inatacable sobre lo que es la calificación de la elección. A las 6 de la tarde esta sesión, Teresa Rodríguez de la Vega, y seguimos esperando, por ejemplo, que la política no se involucre en la Suprema Corte. Hasta ahora Norma Piña no ha dicho
que habló, que platicó con algunos magistrados del Tribunal Electoral, con Alito Moreno. Ahora mismo Lenia Batres nos decía, ya me he quejado en 2 ocasiones por una cuenta desde el mismo interior de la Suprema Corte, y Norma Piña hace exactamente lo mismo, nada. ¿Qué esperar desde la Suprema Corte ante esta situación? Lo que habría que preguntarnos, como muy bien señalas, Marta Olivia, es qué tanto se acordó la ruta en aquella reunión de Norma Piña con magistrados y Alito Moreno. Porque si vemos la trayectoria de lo que han venido intentando para pararlo a lo que ya denominan la sobrerepresentación, pues parece que van como quemando cartas, ¿no? Sacan una carta, la carta no les funciona y entonces se van a la siguiente carta, y hay todo un conjunto de actores que están mancuernando y cerrando la pinza para intentar incidir postelectoralmente en el resultado electoral, lo que creo que a la ciudadanía le queda transparentemente claro, por lo menos en su gran mayoría, así lo señala los sondeos de opinión, ¿no? Entonces lo que deberíamos intentar dilucidar para entender el grado de complicidad del Poder Judicial vigente y las personas que lo encabezan con la oposición y la estrategia en distintas gradientes golpista que ha venido ensayando la oposición. Lo que tendríamos que empezar a pensar es qué tanto se pactó en aquella no explicada y no aclarada reunión, ¿no? Porque además ahora empiezan a surgir las versiones que dicen, oigan, no estamos ante un escenario en el que Norma Piña, además de ser uno de los personajes políticos más deslegitimados y más desprestigiados en la escena pública nacional, pudiera estar incurriendo en responsabilidades que puedan ser judicializadas en términos de una acción facciosa del órgano que ella dirige y una intervención facciosa de su lugar desde la presidencia de la Suprema Corte para incidir primero preelectoralmente y después postelectoralmente en los resultados de la elección, con mecanismos distintos de si no funciona la presión a los magistrados del Tribunal Electoral, pues intentar ver la hipótesis de aceptar la contradicción. El hecho de que sea Marco Cortés el que presenta la solicitud creo que demuestra no solo la falta de cuadro, sino además que parecería una ruta pactada, ¿no? Yo la presento, tú me la aceptas, y al menos las cosas se enrarecen un poco, ¿no? Entonces a mí me parece que debemos estar como muy atentos a la figura de Norma Piña en este momento de transición en el Poder Judicial de cara al otro gran tema, el del Poder Judicial, porque me parece que se está convirtiendo, reitero, no solo en una de las figuras más desprestigiadas de la política nacional, sino también en una persona que puede haber incurrido en responsabilidades de intervención facciosa en las elecciones que acaban de concluir y que terminarán de concluir hoy por la tarde con la determinación del tribunal colegiado que se dedica a estos asuntos. Y justo eso, Arturo Cano, ayer decía el presidente que Andrés Manuel López Obrador en la mañanera decía, yo no quisiera ni siquiera hablar de un juicio político contra Norma Piña por haber recibido estos amparos y haber promovido estos amparos, o bueno, recibido de Grupo Electra por los 35 mil millones de pesos. Por estos, pues perdón fiscal o este seguimiento. Sin embargo, por esta reunión de diciembre pasado, sí podría, y esta ruta de la que habla Teresa Rodríguez, sí podría pedirse un juicio político contra Norma Piña. Yo lo veo más bien como un amago en medio de toma y daca, de este debate que se ha sostenido en las últimas semanas y en el que los principales reflectores ya no están aquí, ni en el Ángel de la Independencia con trabajadores del Poder Judicial manifestándose, ni en el sainete ahí en el salón de la Suprema Corte, sino en los reclamos que desde Estados Unidos hacen los periódicos, los grandes medios que representan intereses
muy concretos, el Departamento de Estado, que hoy mismo se refiere al asunto. Algunos decían, es cosa nada más del embajador, ¿no? Pues ya salió también un funcionario del Departamento de Estado a decir que la postura de Ken Salazar no es una postura en solitario, es la postura del gobierno de Biden. En ese sentido, pues como decía yo la semana pasada, el paro de los trabajadores del Poder Judicial ya es, en ese escenario, el menor de los problemas en lo que hace a la reforma del poder Judicial. Si estuviéramos en una nación que no tuviera esta polarización que estamos viviendo, pues sería normal que hubiera reuniones entre los representantes de los poderes del Estado con los dirigentes de los partidos. El problema con esta reunión de la ministra presidenta Norma Piña con Alejandro Moreno, dirigente del PRI, pues es que fue una reunión en lo oscurito, que nada más se pudo conocer por una filtración, y es la fecha que pues no se ha dicho cuál era la intención de esa reunión, que era lo que se pretendía y lo que ha sembrado muchas sospechas. Yo veo más que nada como un amago del presidente dibujando escenarios de a dónde se podría llegar en esta confrontación, y me parece, por otro lado, que ese tipo de señalamientos desde el lado presidencial, pues solamente tensan un ambiente que debería ser mucho más tranquilo. Estamos viviendo la transición entre dos políticos, un hombre y una mujer, que ocupan y van a ocupar la presidencia de la República, que comparten el mismo proyecto, y uno esperaría que todo hubiese sido, pues, digamos, más terso, ¿no? Y no se presentaban esos problemas que en gran medida está generando posturas y propuestas de un presidente al que ya no le van a tocar resolver ni atender las consecuencias de todas estas decisiones o de estas votaciones que habrá en los próximos días en las cámaras. Y respecto a esto, Federico Bonazo, hoy el presidente dijo: quisieran que nos peleáramos, refiriéndose a él y la presidenta electa Claudia Sheinbaum por posibles diferencias de las que ya se ha hablado ante la discusión de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué es lo que tú ves por ahí? Si hay división, si hay una forma de ir marcando distancia, obviamente no hasta el 1 de septiembre, hasta que sea el último informe. ¿Cómo ves esta situación? Si hace la precisión López Obrador, también puede ser un mensaje por ahí a quienes están hablando del tema. No, a ver, no sé si podría tener yo un diagnóstico certero de eso, porque estoy, confieso, un poco confundido con lo que muy bien señalaba Arturo. ¿Qué es este asunto de una transición que todos imaginábamos un poquito más? ¿Cuál sería la palabra? Tersa puede ser, pero hay otra que no se me escapa en este momento, un poquito más concentrada en los asuntos importantes, y donde estamos viendo una actitud del presidente que no logramos interpretar, menos yo, no sé qué piensan ustedes, donde está abriendo demasiados frentes de combate. Por ejemplo, el reclamo diplomático de entrar en pausa, sea esto lo que signifique, con las embajadas de Canadá y de Estados Unidos, es bastante duro. ¿Y a qué obedecería? Hay una maniobra ahí política que no estamos sabiendo leer, en la cual el presidente estaría portándose un poco como, digamos, el policía malo para dar un par de peleas duras y difíciles, pero quizás desde la perspectiva de él necesarias de dar y allanarle ese terreno a Claudia, porque es una estrategia que puede ser tener el efecto contrario. Podría estar abriendo frentes que después a la próxima presidenta le cueste bastante abrir. Hay una muy sutil pronunciamiento de Claudia Sheinbaum en horas pasadas diciendo, bueno, lo de la reforma al Poder Judicial tenemos que verlo con la suficiente y necesaria prudencia. Habría como un llamado a no pasar la fast track, por usar este término anglo, que bueno,
puede molestarnos el uso de los términos anglo, pero es bastante ilustrativo de lo que es cuando al poder legislativo entra un mandato que viene de otro lado, del poder ejecutivo, del líder político, y las reformas se aprueban mucho más rápidamente de lo que semejante reforma implica para el país y por tanto lo que exige en cuanto a deliberación legislativa. No lo sé, Marta Olivia, yo veo señales extrañas. Por supuesto que a la oposición le gustaría que el presidente se peleara con Claudia Sheinbaum. No creo que vayamos a ver ninguna pelea abierta, pero quizás empezamos a olfatear lo que son diferentes maneras de proceder ante diferentes asuntos. En la diplomacia, en la política, cualquier señal no es gratuita y López Obrador no es un personaje que se deje llevar por sus emociones o si esto ha sucedido, ha sido muy pocas veces. Si él ha tomado esta decisión es porque, digo, de confrontar tan fuertemente al Departamento de Estado y a la diplomacia estadounidense y canadiense, debe ser porque tiene alguna razón allí. O, bueno, es una señal también soberanista que tiene que ver con un aspecto ideológico, pero que no vimos en otros momentos del sexenio. No la vimos con la política migratoria impuesta por Trump, por ejemplo, o negociada, para que no se molesten algunos obradoristas, negociada con Trump, aranceles contra cambio de política migratoria mexicana. Es decir, ¿por qué ahorita sí, entonces no? En fin, confieso que en ese sentido yo estoy un poco como a la expectativa de estas señales, a ver si de estas señales podemos hacer un análisis un poquito más concreto, más apegado a una realidad que se escapa en este momento. Claro, ahí se nos fue, allá regresó Arturo. Y al respecto, Tere Rodríguez de la Vega, en no existe la figura diplomática de pausar, pero también pausa una relación con los embajadores. Es decir, no con el Departamento de Estado, no con el gobierno de los Estados Unidos, simplemente es como te saco la lengua y no te voy a ver en un rato, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? Y como decía Federico, ¿cuál es la necesidad? Porque ya está apareciendo ahora no la soberanía, no el tema de la soberanía, sino el tema económico, el tema de la seguridad de las empresas, que ya lo ha dicho tanto el embajador de Canadá como el de Estados Unidos. Mira, creo que el presidente, en términos del señalamiento permanente a los ataques a la soberanía nacional, ha sido una constante, no me parece que nos esté sorprendiendo, y lo es respecto al país y lo es respecto a otros temas, ¿no? El presidente que dice que se tiene que meter la OEA es el mismo presidente que ahora está anunciando esta pausa que me parece que él debe estar bien consciente que no tiene impacto alguno en la relación diplomática y que más bien tiene que ver con un llamado de atención en términos de cuál va a ser el papel de los diplomáticos de Canadá y de Estados Unidos en el debate público nacional, y les está diciendo su papel no puede ser voceros de la oposición política que está golpeteando por todos lados y que además está intentando en términos concretos incidir en la composición del Congreso porque hay que pensar en la simultaneidad de los procesos, ¿no? Estados Unidos entra a coro con una oposición que mete al Poder Judicial algo que podría impactar la mayoría, con la cual se va a aprobar la reforma judicial, ¿no? Entonces, a mí me parece absolutamente legítimo que el presidente haga un llamado de atención soberanista, como dice Federico, en el sentido de que no puede ser, la embajada de Estados Unidos no puede ser, o por lo menos no deberían ser tan groseros, sabemos que lo es, pero no puede ser tan transparentemente una pieza de la mancuerna de la derecha mexicana para incidir en el gran cometido de López Obrador al final de su sexenio. Creo que esto le puede mucho, que es su legado político, que son sus reformas constitucionales y reforma llave, que es la reforma judicial, para que las demás reformas constitucionales, no puedan ser frenadas, ¿no? Parece que no es sorpresivo. A mí me parece un gesto políticamente no creo que haya un problema en términos de, ay, qué regadero le está dejando a una Claudia que va a empezar su sexenio teniendo que desandar las relaciones rotas, porque me parece que
es potente la declaración de que la relación con las embajadas está en pausa, pero que también es consciente de que esto no se traduce en ninguna puesta en cuestión en relaciones políticas, migratorias y sobre todo comerciales. Creo que voces como la de Claudia Villegas ha explicado muy bien que no deberíamos caer en el pánico catastrofista de que una pausa con las embajadas va a poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio o las relaciones comerciales o las relaciones diplomáticas, y me parece que es un gesto soberanista bastante congruente con lo que ha venido haciendo López Obrador en distintas coyunturas en América Latina. Pienso Perú, pienso Venezuela, en donde una constante ha sido, independientemente de la opinión que nos merezcan los procesos políticos concretos, la apuesta es por la soberanía de los pueblos y de las naciones, y creo que ahora lo está aplicando para el caso mexicano, ante una intromisión inadmisible. Me parece definitivamente inadmisible que la Embajada de Estados Unidos se manifieste a coro en esta mancuerna de toda la oposición para intentar parar la faceta constituyente del próximo Congreso y la reforma judicial, que son dos temas que caminan juntos. No creo que haya como un quiebre en términos de que desde la perspectiva de la gente que trabajará con Claudia Sheinbaum estén pensando de, ay, cómo nos está dejando el panorama. La reacción inmediata de Claudia fue respaldar la posición soberanista diplomática de López Obrador. Entonces, no me parece que por ahí haya un problema que nos deba llamar la atención hacia futuro en el corto plazo. Habrá que ver cómo lidia Claudia Sheinbaum después del 1 de octubre con la figura de López Obrador, pero me parece que de aquí al 1 de octubre tendremos esta consonancia y esta transición tersa en donde Claudia abraza el respaldo popular de López Obrador y lo hace suyo, respaldando las más importantes medidas de lo que está haciendo la presidencia actual. Arturo Cano, ¿tú coincides en esta parte de que se está dando de manera tersa o suave, o ya se empiezan a ver ahí líneas muy suaves también entre Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador? Yo creo que iba a ser natural que iba a haber diferencias por la historia, la formación, la trayectoria de ambos personajes. Lo hemos visto para poner un ejemplo reciente y muy claro, en el nombramiento del nuevo director de Pemex y el discurso del nuevo director de Pemex, que va mucho más en consonancia con Claudia Sheinbaum y su formación como científica con preocupaciones ambientales, que en la tesitura de un director como Octavio Romero, un tabasqueño que creció siendo experto en el petróleo, como son todos en Tabasco, ¿no? Así como los venezolanos. Curiosamente, tanto en Venezuela como en Tabasco, yo les he preguntado a muchos cuál es la capacidad de un barril de petróleo, y saben todo de petróleo, pero no te pueden decir cuántos litros tiene un barril de petróleo. Es muy, muy curioso. Hemos visto que se van dando estos cambios, estas diferencias de matiz, pero a lo que me refiero yo con un cambio terso es a lo siguiente. Hay dos personas que comparten un proyecto político y se esperaría un acuerdo entre ambos para tener una transición en los mejores términos, para que todos los factores de la macroeconomía estén en calma, para que el país tenga eso que conocemos como la gobernabilidad. Y si bien no ha habido un error de diciembre o una tragedia como la que vivimos en estos cambios sexenales, sí hay algunas señales de alerta. Vamos, el peso sobrepasó los 20 después de ¿cuánto tiempo? Si lo vemos de esta manera, con los movimientos que ha habido en la bolsa, con las amenazas o advertencias a propósito de la certeza jurídica desde Estados Unidos por medios, calificadoras, agrupaciones, y si a eso le sumamos una reunión de un par de horas del presidente saliente y la presidenta entrante con el secretario de Hacienda, pues hay ahí un escenario de preocupaciones que no son
aún lo que nos ha ocurrido en otros cambios sexenales, pero que sí llaman a la alerta en el escenario, en el entendido de que pues esperaríamos otra cosa porque se trata de dos personajes que comparten una idea y que han trabajado juntos a lo largo de muchísimos años, ¿no? Espero que no pase a mayores y que también no veamos lecturas como una que me comentaba una buena amiga hace poco, me decía, bueno, y todo esto que está pasando con Andrés Manuel en el escenario del proceso electoral interno de Estados Unidos, ¿a quién beneficia? Un conflicto diplomático en este momento entre México y Estados Unidos, con un gobierno demócrata, con John Biden en la presidencia, ¿beneficia a Trump como candidato? Interesante. Al final, ¿a quién beneficia? Y bueno, es claro que el presidente López Obrador ha dicho que han transitado de mejor manera con Donald Trump, que empezó y que llegó un poco pateando, gritando y lo demás, pero que después de que ya platicaron y ya conversaron y todo esto, que hubo una relación de respeto. Y es un personaje muy hablador, pero en esto no ha dicho una palabra que sepamos, ¿no? Ya hasta Sandra Cuevas fue a manifestarse a Venezuela y Trump no dice nada. A regalarle una bandera y no podemos pasar el video, pero sí ya vieron el video de regalándole a Machado allá en Venezuela. Y justo hablando de políticas, nuevas políticas, neopolíticos y otros más, hoy pues ya queda definido quiénes van a encabezar a Morena y en la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados va a entregarle la banda presidencial la doctora Ifigenia Martínez con sus 94 años y la presidencia de la Cámara de Diputados, le va a entregar la banda ahí a la doctora Claudia Sheinbaum. Y también queda Ricardo Monreal como coordinador de los diputados. ¡Qué sorpresa! Jamás me lo hubiera esperado. Y acá en el Senado, pues está como presidente de la mesa directiva Gerardo Fernández Noroña, y también, y también Adán Augusto López Hernández. Vamos a pedirle a la producción esa foto, esa foto donde lo dejaron al final. Miren nada más. A mí me parece, no sé, tengo muchos comentarios al respecto, pero yo quiero escucharlos de ustedes, Fede Bonazo. Ifigenia, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, los nuevos pastores ahí de Morena y en las cámaras. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bueno, yo creo que mientras vemos cómo la oposición hace todo su teatro de asalto a la democracia, sus propias huestes se cambian a Morena como quien cruzara el camellón de la avenida Insurgentes, ¿no? Estos senadores ahora, José Sabino Herrera de Tabasco, Arely Saucedo, se han pasado a Morena dándole la chance de estar muy cerca a un solo senador o senadora, de tener la mayoría calificada también en el Senado. Es decir, de nada les sirven las maniobras politiqueras vestidas de maniobras jurídicas a Marco Cortés, ni los llantos de haber sido abandonado por la historia Jesús Zambrano, si este tipo de actores políticos de la oposición aplican las máximas marxistas, pero no de Karl Marx, sino de nuestro querido Groucho Marx, la consabida y siempre vigente frase: estos son mis principios, si no les gusta, tengo otros. Entonces estamos viendo la desbandada típica que ya hemos atestiguado a lo largo del sexenio de lo que es esa oposición completamente desmembrada, completamente desprestigiada, y que la gran pregunta es cómo se va a reconfigurar a lo largo de este sexenio. Y con respecto a las designaciones de coordinador de diputados Monreal, de coordinador del Senado, se le paga
digamos, el acuerdo a Dan Augusto. A Fernández Noroña es verdad que es extraño que se lo margine de la foto y se lo margine del agradecimiento. Claudia hace un agradecimiento público en su cuenta de X donde habla de Adán Augusto y no habla de Fernández Noroña. Me pareció extraño y verlo en el costado de la foto también. Pero por otro lado se le da la presidencia de la mesa directiva por el primer año en la Cámara de Senadores, con lo cual esto sería también una extraña toma y daca de señales internas del morenismo, a las que quizás a veces le otorgamos mayor importancia de las que realmente tienen. Cuando vemos que operadores políticos de dudosa rigurosidad ética, por decirlo de alguna manera, siempre conquistan espacios, se mantienen, la supervivencia de Monreal dentro de Morena es esos milagros que solo la política nos puede ofrecer, y vemos cómo se marginan a otros personajes que te puedan caer menos bien o más bien, pero que tienen sin duda una impronta pública más ideológica, más de comunicar las ideas del programa de la 4T, más de izquierda abierta, y ves cómo los que tienen más coqueteo con el poder que con el programa siguen escalando, o al menos se mantienen. Uno no puede evitar cuestionarse cuál es el rumbo de la política, ¿no? Acá cierro el comentario con respecto a esto y hago un brevísimo señalamiento al tema que nos tenía antes, porque me quedé un poco pensando que por supuesto que la maquinaria propagandística más brutal del planeta que ha conocido la humanidad y que es la estadounidense se ha echado a andar con sus periódicos, con la embajada, con el apoyo financiero a mexicanos contra la corrupción. Es decir, hay un injerencismo, por supuesto que evidente, y acaso eso ha generado un hartazgo, porque ese es un injerencismo muy antiobradorista, ¿no? Directamente que ataca en las portadas de las revistas, en las portadas de las notas y en las notas de opinión de los grandes medios estadounidenses y del mundo, en lo que se llama Occidente, directamente a López Obrador, se va a comparar con dictador, lo llaman idéntico a Maduro, en fin. Entonces eso quizás también explicaría, por supuesto, y ahí retomo el adjetivo que usó Tere, con el que estoy de acuerdo, a la legítima reacción del presidente al respecto. Bien, aquí estamos. Tere Rodríguez, tus opiniones acerca de esta foto, de los nombramientos, de quiénes están, o sea, ese saludo cuando pasa a Claudia y se le olvida Fernández Noroña y se regresa. A veces nos causa un poco, a mí me causa un poco pena ajena, ¿no? Y ahorita esa foto donde ves, lo pones al final al novio de la hija, de la sobrina, por si cuando ya no esté, pues ahí lo mochas, ¿no? Lo haces a un ladito. A mí me parece eso, pero además se me hace un maltrato en el sentido de que Fernández Noroña ha estado ahí desde el PRD, desde pues desde la fundación de Morena, o sea, se lo prestaron al PT o él se prestó al PT, ¿para qué? Pues para que Morena tuviera ahí aliados, ¿no? Aliados, pero él está ahí y me parece que hasta este grado tratan mejor a los senadores estos, a los dos perredistas que acaban de llegar ahí enfrente, digo, que un personaje como Gerardo Fernández Noroña. Sí. Creo que la centralidad de los dos senadores chapulines se explica pues porque es la nota de hoy y porque además es un durísimo golpe a la oposición, ¿no? Y el mensaje era que se quería transmitir era ese. Yo no sobreinterpretaría la posición de Noroña en la foto porque pues sabemos en realidad que Noroña es un perfil muy incómodo para el modo de hacer política imperante en la izquierda partidaria del país. El estilo de Noroña es un estilo de demasiada franqueza, la jerga popular podríamos decir es chivo en cristalería, ¿no? Y ese chivo en cristalería no le resulta cómodo a Claudia Sheinbaum, como tampoco le resultó cómodo durante todo el sexenio a López Obrador. Noroña tampoco es de los mayores afectos en términos de comodidad con el modo de hacer política de Noroña. Y entonces creo que la foto y la marginalidad en la foto que describes muy bien, como cuando uno pone al cuñado incómodo que se puede después recortar, la foto se explica por eso, ¿no? Es decir, Noroña no es un cuadro
incorporable disciplinadamente a la lógica de bloque, ¿no? Y creo que tanto Claudia Sheinbaum como López Obrador lo tienen muy claro y por eso lo han tenido bastante marginado, ¿no? Ante además reacciones y respuestas de Noroña muy francas, como es su estilo al respecto, que ponen un poco declaradamente contra la pared a Claudia o a López Obrador, como muy bien lo vimos en términos de qué le iba a tocar en el reparto de responsabilidades de dirección y conducción política del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y como muy bien dice Federico, la foto disuena un poco de la absoluta centralidad del cargo que va a desempeñar. Dirigir la mesa directiva del Senado de la República en tiempos de reformas estructurales a la Constitución, me parece que más protagonismo y centralidad en la foto de la política nacional del momento no podría tener. Sale al ladito en la foto de la bancada, pero me parece que su centralidad en la configuración y en la correlación de fuerzas del bloque progresista en un momento en el que tendrán atribuciones casi cuasi constituyentes en el Senado, me parece que lo pone bien en el centro, ¿no? Entonces creo que ahí está como los dos fenómenos que hay que tener en cuenta paralelamente. Bien, Arturo Cano, hace un par de días, Pedro Aces, líder de la CATEM, de esta nueva central obrera, organizó una comida con diputados de Morena y ahí Monreal lo presentó como su segundo, pero pues él quería que fuera pues el vicecoordinador de la bancada de Morena. Y hoy precisamente le voy a pedir a producción que pongamos un tuit porque es un tema, ambos personajes son nota hoy. Es este señor Pedro Aces, donde dice, hoy tuve el placer de recibir a mi querida ahijada, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, en las oficinas de CATEM. Seguimos avanzando en los proyectos que impulsan la productividad para el beneficio de las y los trabajadores en ese estado. Y digo que es simbólico también, una que no llega a ser vicecoordinador y la otra que Tere Jiménez, panista, acaba de aprobar hoy, ya se me hizo muy largo el día, aprobar hoy una contrarreforma ya contra el aborto justamente allá. ¿Qué lecturas? Y digo en este sentido, y te lo pregunto a ti, ¿por qué? Porque Monreal ahí ya no cumplió en este intento de apoyar a este señor. Lo veo como que ya en la foto con una destacada panista en los pocos estados del PAN. O a lo mejor ya me fui muy allá, Arturo. Nunca lo nombró, nunca lo propuso como subcoordinador o vicecoordinador, hasta donde entiendo. Les dijo de manera coloquial en una comida pagada por Pedro Aces, que le gustan esas pachangonas enormes de centenares de invitados para celebrar sus cumpleaños o lo que sea, lo presentó como su compadre. Dijo, tenemos una relación familiar, familiarmente estamos ligados desde hace mucho tiempo, ¿no? El hijo de Pedro Aces le lleva asuntos legales a Monreal o viceversa, no sé, y lo quisieron hacer candidato para la alcaldía de Tlalpan, no le alcanzó. Un personaje muy peculiar que tiene una organización sindical llena de dirigentes estatales que son empresarios, no trabajadores, ni sindicalistas, con gusto por la tauromaquia, ligado a personajes de la derecha, como vemos en este caso con su ahijada. Tiene un montón de ahijadas. Alguna vez me paré en un congreso de la CATEM, que era el Congreso de Mujeres. Presumía Pedro Aces que eran de las organizaciones sindicales con mayor paridad de género. Habló un ratito y se despidió con esta frase: ahí las dejo porque ustedes entre mujeres se entienden, ¿no? Esa fue la frase. Pero bueno, pues ahí están las hechuras de Ricardo Monreal. Una es Pedro Aces, la otra Sandra Cuevas, que hoy fue en Caracas a sumarse a una manifestación de María Corina Machado. Pero más allá de estos personajes en el reparto de posiciones en la Cámara de Diputados, pues vemos por un lado el cumplimiento de acuerdos, en el caso de Adán Augusto, en la coordinación del grupo, de Monreal en la coordinación de Morena, que son nombramientos que se votaron por unanimidad y se discutieron. Ya para las segundas posiciones sí hubo votación
Y aquí es donde viene lo interesante, porque, por ejemplo, en el caso de los diputados, se votó por vicecoordinador. ¿A quién le deben la mayor parte de diputados y diputadas el estar ahí? A Mario Delgado, porque él palomeó o tuvo las listas en sus manos para palmar candidatos. Entonces, Mario Delgado logró colocar en la Cámara de Diputados a Sergio Gutiérrez Luna como vicecoordinador, ¿no? El otro, el vicecoordinador del grupo parlamentario, Alfonso Ramírez Cuellar, lo es por su cercanía con Claudia Sheinbaum. Pero ya en el cargo que sí se votó, que fue la vicepresidencia, de la Cámara, Gutiérrez Luna obtuvo 153 votos y Dolores Padierna 58. Ese es el equilibrio de fuerzas que hay, por de dónde provienen las diputadas y diputados, a quién le deben o a quién sienten que le deben el cargo o cierta lealtad política. Y son las contradicciones que vamos a ver hacia adelante en la 4T. Esta de que un personaje como Mario Delgado tenga tanto poder, no siendo diputado, no estando al frente en la Cámara del grupo parlamentario, y que al mismo tiempo esté recibiendo la Secretaría de Educación Pública con la salvedad de que al parecer no le tienen toda la confianza del mundo, porque la entrega de la SEP la está supervisando Rosaura Ruiz, que va a ser encargada de otra secretaría o titular de otra secretaría. Son contradicciones que vamos a ir viendo. Entiendo que el vocero de la bancada va a ser Arturo Ávila. Pedro Aces no necesita que le den un nombramiento, pues él es compadre de Monreal y ya dijo Monreal, va a ser mi segundo para los asuntos que yo no puedo atender. Entonces, ¿a quién van a recurrir aquellos que quieran el oído de Monreal, aquellos diputados y diputadas que quieran? Pues a Pedro Aces, ¿no? Que por otro lado es muy generoso en las fiestas y en otras cosas. Muy bien. Bien, nos quedan ya justito para 2 minutos y medio, 3 minutos cada uno para el tema que ustedes quieran abordar o el postrecito o el tema que quieran precisar. Federico Bonazo. Gracias, Marta Olivia. Yo menciono el tema de Ayotzinapa, que estaba también un poco en la guía que teníamos para esta mesa de hoy. Me parece bueno no olvidarlo, esta reunión que según Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43, del grupo mayoritario, porque recordemos que están divididos los familiares, declara que es la última con este gobierno y declara de alguna manera, no contradictoria, pero quizás un poco ambivalente lo que ha sido la relación con este gobierno, con este sexenio y cómo este sexenio y este gobierno han abordado el caso de Ayotzinapa, porque reconoce Vidulfo Rosales. Y hay que reconocerle que reconoce él a su vez que el gobierno ha tenido voluntad de esclarecer el caso y que sobre todo se avanzó muy bien hasta el 2022, 2021, finales del 21. Y nos dice algo que ya todos sabemos, que es que cuando el caso se topa con la injerencia, la intervención de las Fuerzas Armadas y cuando avanzar en el caso de justicia en el tema de Ayotzinapa implica revisar la participación del ejército, allí se entorpece el avance en lo que hemos llamado el talón de Aquiles de la 4T, porque ahí se dirime también un proceso de transformación de la sociedad que no solo puede tener que ver con derechos laborales, que todos aplaudimos, y con recuperación del salario mínimo y con mirar hacia los marginados de siempre, que son cuestiones que en mi caso celebro, pero que tiene que ver con la más elemental noción de justicia y de ordenamiento y de subordinación de todos los poderes, fácticos o no, a los intereses del bien común y a la rectoría del Estado y a la rectoría de un Estado civil, no militar. Ahí es preocupante. Uno se hace una pregunta, porque lo vemos en las declaraciones del nuevo encargado de la COBAG, del subsecretario de Derechos Humanos, Medina Padilla, que es, bueno, todo está concentrado en encontrar a los estudiantes. Por supuesto que es la misión más importante, pero la pregunta que hicimos hace poco en esta misma mesa, la repito: si se encuentran los estudiantes de Ayotzinapa vivos o muertos, ¿se acaba el caso de Ayotzinapa? Podemos obviar las recientes declaraciones de Tomás Herón diciendo que Peña Nieto es el que fraguó la verdad histórica, que no nos representa ninguna novedad en cuanto a lo que ya sospechábamos, pero sí nos representa una novedad en cuanto a que se tiene que abrir de manera impostergable una línea de investigación donde el expresidente sea
sea revisada su participación y sea cuestionado, y si es necesario que vaya a juicio, porque el segundo crimen de Ayotzinapa, que es la verdad histórica, no puede quedar impune. Mucho misterio y mucha opacidad tenemos para resolver el primero, pero con el segundo hay datos muy específicos que ya estaban incluso en el primer informe de Alejandro Encinas, por cierto, reivindicado por Vidulfo Rosales en sus declaraciones a la prensa. Ojalá, junto con los familiares de Ayotzinapa, uno dice, ojalá que este caso tan emblemático, no solo para el Estado mexicano, para la sociedad, sino para la misma 4T en cuanto a la identidad que dice representar, no se cierre y se avance sustancialmente en el próximo sexenio. Bien, gracias, Federico. Gracias. Tere Rodríguez. Toca el turno a la duquesa del Movimiento Urbano Popular. Ya nos vamos, tenemos que usar títulos nobiliarios porque ya vamos a hacer monarquía, compañeros. Así, por favor. Pero, el marqués Argenmex le pondremos aquí a Federico. Pero además ya pasó de, éramos monarquía, ahorita ya es dictadura, hay que ir cambiando un poquito. Bueno, es que hasta en eso tienen sus grandes diferencias los intelectuales importantes. Uno habla de monarquía, el otro de autocracia. ¿Cómo? ¿Autocracia legal? ¿Cuál es el término? Sí, la autocracia legal. Se gastaron el diccionario, ya no tienen más eufemismos a los que acuden. Y pensar que los únicos que los leemos somos nosotros para opinar y demás. Digo, me imagino que ellos han de creer que llegan a la gente, a los ciudadanos de a pie y que los escuchan con esos términos. Pero bueno, esa es otra cosa. Tere Rodríguez, te la veo. Tu micro, ahí está. Creo que ya, ¿no? Ya. Sí. Perdón. Dos cositas, uno de lo que veníamos hablando y después abono al tema de Ayotzinapa que me parece central. Uno, que es extraño que la falta de correspondencia entre el bloque de votación tan políticamente claro que vimos el 2 de junio, con una mayoría aplastante refrendando el proyecto político de la Cuarta Transformación, y cómo esto no se corresponde con un bloque ideológicamente consistente de cuadros políticos en el poder, en este caso en el poder legislativo. A mí, Mera Manuel Velasco ofrendando 2 senadores, como lo anunció, estamos a punto de conseguir estos 2 senadores, que la mayoría se termine construyendo con un chapulineo desde el PRD a escondidas, no político, no declarativo, sino estos 2 senadores que se le escondieron a su partido y fueron a negociar con Claudia. Y no solo, también los problemas de inconsistencia ideológica al interior de la mayoría legislativa, no tenemos que olvidar lo abultado de la representación legislativa de un partido como el Verde, que no está ideológicamente con la 4T, ¿no? Entonces, es extraño cómo este bloque claramente progresista que refrendó en las urnas no se está correspondiendo con un bloque de cuadros políticos igual de consistente en lo ideológico, y eso tiene que ver con que todavía el pragmatismo y el hacer las cuentas de cuántos votos, cuántas clientelas ponemos en juego, está imperando en las construcciones de las decisiones internas del instituto político que es Morena y de la coalición que se construyó en torno a este instituto político y a la 4T. Eso por un lado, que creo que será un tema del que iremos hablando ya cuando veamos cómo se comporta legislativamente esta mayoría calificada y si no va a haber allí como traspiés en términos de chapulineos del lado contrario o gente a la que le lleguen al precio, etcétera, etcétera. Con los perfiles que comentaba Arturo Cano ahorita, pues no es así como de, no lo hubiéramos pensado nunca, ¿no? Como el de ACES. Y por otro lado, pues Ayotzinapa, me sumo sentidamente a lo que plantea Federico y nos invito a que recordemos que la desaparición forzada es un crimen que continúa perpetrándose por parte del Estado mientras no se esclarezca y mientras no haya
castigo a los responsables y reparación del daño y garantía de no repetición, ¿no? Es muy doloroso que el sexenio de López Obrador, que cierra con muchas contradicciones, con muchos claroscuros, pero con mucho refrendo popular y buenas causas detrás, cierre con el dolor de Ayotzinapa completamente abierto y con además gestos simbólicos que le echan sal desde la narrativa oficial a la herida. No han sido pocas las expresiones torpes del presidente respecto a los familiares y respecto a quienes están llevando el acompañamiento a las víctimas, sino que además tampoco es simbólicamente una buena señal la centralidad de un Harfuch en el próximo gobierno, ¿no? Entonces, no solo en términos de la resolución del caso de la desaparición, de la construcción de la verdad histórica, sino también los gestos simbólicos hacia este crimen de Estado que, como muy bien decía Magdalena Gómez en las páginas de la jornada, está muy claro desde la sociedad el veredicto de que fue el Estado y lo seguirá siendo mientras esto no se esclarezca, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez. Y Arturo Cano, postrecito, ¿con qué cierras? Decía un viejo priista que cuando la izquierda llegaba al poder solía aprender de golpe que no era lo mismo pedalear la bicicleta que mantener el equilibrio. El radicalismo escenográfico de Gerardo Fernández Noroña se va a topar con la realidad de un Senado donde, si bien son mayoría, pues tiene que cumplir ciertos procedimientos, ciertos procesos para conducir los trabajos y sacar a buen puerto las reformas que requiere. Ya veremos qué tan buen cantinero resulta quien ha sido muy buen borracho. En el caso de Ayotzinapa, pues yo solamente quisiera agregar una frase. Los padres y madres de Ayotzinapa no esperaban nada de Enrique Peña Nieto. De Andrés Manuel López Obrador esperaban todo. Y no obtuvieron. No obtuvieron ese todo que se resume en 2 palabras: verdad y justicia. Me uno totalmente a este pronunciamiento, a esto, ni verdad ni justicia en este sexenio para los padres, madres y familiares de Ayotzinapa. Gracias compañeros por estar hoy en esta mesa. Gracias Federico Bonazo, muy buena tarde, excelente semana. Gracias Marta Olivia, saludos a todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias Tere Rodríguez y Arturo Cano. Hasta luego, provechito. Gracias.